las mismas estadísticas oficiales así lo dicen, que esta es una sociedad donde la gran mayoría de las riquezas están en manos de un 10%. La economía informal se caracteriza por una precarización y sobre todo la ausencia de protección social. El Estado tiene una función que es garantizar redistribución. ¿Cómo? A través de políticas públicas, a través del gasto social. Saludos amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y este es su programa a partir de ahora. Y ya ustedes adivinan, hoy es viernes, que es un día especial. Y aquí está Bernardo Matías, el hombre de los viernes. Bienvenido. Nueva vez, sanito. Qué bien, qué bien. Eso es buena noticia. Saludamos a nuestros amigos y amigas que nos siguen. En el programa, cuando hablamos sobre la esperanza de vida, un amigo suizo que vive en Guatemala y nos da seguimiento, Kurt Schneider, yo he hablado en otra ocasión de Kurt, sí. Él me hizo la pregunta que él siempre ha tenido la curiosidad de saber por qué las mujeres viven más que los hombres. Yo le di lo que yo manejo de información, pero yo estuve recientemente compartiendo con Pedro Luis Castellano, nos encontramos hacía mucho tiempo como amigos que queríamos compartir. Le hice la pregunta a ChatGPT, a la inteligencia artificial, y más o menos vamos los tres en la misma dirección, cada uno haciendo énfasis. Yo quiero dar respuesta antes de seguir con la parte de lo que dice ChatGPT, que coincide en gran parte con lo que me compartía Pedro Luis Castellano, que él dice es un fenómeno no solamente del género humano, es un fenómeno, me habló como antropólogo físico, es un fenómeno de los mamíferos. Ah, mira qué interesante. Que casi la hembra en los mamíferos casi siempre viven más años. Y hay factores biológicos, genéticos, ambientales, etc. Entonces, ChatGPT dice, ¿por qué razón las mujeres viven más años? Plantea 4 factores. Uno biológico. Dice que las mujeres tienen ciertas ventajas biológicas que pueden contribuir a una mayor longevidad. Por ejemplo, el estrógeno es una hormona femenina, tiene propiedades protectoras para el corazón y por tanto puede ayudar a reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares, que es la principal causa de muerte en el mundo entero, las enfermedades cardiovasculares. Además, algunos estudios sugieren que las mujeres pueden tener un sistema inmunológico más fuerte, lo que le permite resistir mejor a ciertas enfermedades. Entonces, el tema biológico del estrógeno juega un papel importante. Yo creo que hay un aspecto de bondad de la naturaleza también con el fenómeno de la maternidad, que es un elemento de protección también y de cuidado mismo de la naturaleza, para que la mujer pueda ejercer su función de maternidad. Hay una genética, dice ChatGPT. Algunas teorías proponen que las mujeres tienen una ventaja genética que contribuye a una mayor longevidad. Por ejemplo, los cromosomas sexuales XX en la mujer frente a XY en hombre pueden ofrecer a las mujeres un respaldo genético que ayuda a compensar mutaciones o problemas genéticos. Es decir, los cromosomas XX tienen una función de respaldo o cuidado natural mismo, como respaldo a determinadas situaciones de mutación genética que pueda darse en el cuerpo de la mujer. Y hay un tercero, muy evidente, que es el comportamiento y el estilo de vida. Los hombres tienden a participar más en comportamientos de alto riesgo, como fumar, beber en exceso y conductas peligrosas, lo que está muy asociado
al macho, estas conductas peligrosas, lo que puede aumentar el riesgo de muerte prematura en el hombre. Además, los hombres son más propensos a trabajar en ocupaciones peligrosas. Son mayoritarios en los ejércitos, policía, minería, conducción, en las carreteras, etc. Y las enfermedades cardiovasculares. Los hombres tienen un mayor riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares a edades más tempranas que las mujeres. Aunque las mujeres también sufren enfermedades del corazón, estas tienden a aparecer más tarde en la vida. Y por último, hay dos más. Atención médica. Las mujeres suelen ser más proactivas en la búsqueda de atención médica y en el seguimiento de recomendaciones de salud preventiva, lo que puede contribuir a una detección temprana y tratamiento efectivo de enfermedades. Eso es muy real. Los hombres nos descuidamos muchísimo. Real y evidente. Sí. Pedro Luis me decía que también esa actitud de la mujer al cuidado está vinculado a una condición misma biológica de búsqueda del cuidado y la protección, que además de social. Los factores sociales y psicológicos. Las mujeres tienden a tener redes sociales más fuertes y protectoras y un mejor soporte emocional. Lloran sus problemas, se desahogan, lo comparten, el hombre se lo calla, si tiene que llorar no lo hace normalmente, lo que puede tener un impacto positivo en su salud y bienestar general. Bueno, querido Kurt, aquí tiene usted 6 factores, más que suficiente. Algunos pueden ser polémicos para algunos, otros, pero estos son planteamientos que están muy bien sustentados en estudios que se han hecho en diferentes países y universidades. Vamos al tema nuestro entonces. Sí, continuamos. No sé si valió la pena. No, muy bien, muy bien. Y saludamos a todos los amigos y amigas que nos comentan, que nos ven. Es una manera de hacer interactivo claro. también el programa. Nosotros estamos haciendo una reflexión, análisis, sobre los avances y los rezagos en la sociedad dominicana. Y nos quedamos en el tema de la desigualdad. Y pusimos como ejemplo datos del índice de Gini, que coloca a la República Dominicana, una sociedad que con relación a la década de los 50, 60, 70, 80, 90, a partir del 2000, del 2005, ha ido mejorando el índice de Gini, pero sigue siendo una de las 25 sociedades más desiguales del mundo. Y las mismas estadísticas oficiales así lo dicen, que esta es una sociedad donde la gran mayoría de las riquezas están en manos de un 10%, el Producto Nacional. Pedro Luis me hacía una observación en esa conversación que tuvimos, me dijo, mira, lo que tú dices es cierto así, pero el tema es más grave. Según informe del MEPIT y de CELAD, un 1% controla el 60% de la riqueza. Eso, guste o no le guste, eso se llama oligarquía. Un grupo que controla la economía de un país, la riqueza, y normalmente ese grupo incide en las políticas públicas, impacta con inyección de recursos, muchas veces en resultados electorales. No es lineal, pero sí, este autor que hablábamos ahorita fuera de cámara, Jerry Winter, él habla que los candidatos ganadores y las primarias de un partido se da en 2 etapas. La primaria de las oligarquías, que se hace 2 años. Hacen su preselección. Sí. Ellos buscan el perfil de quien le interesa. Exacto, 2 años antes de la primaria de los partidos. Bien. E inciden e influyen en eso. Entonces, ese es el problema que tiene cuando hay grupos económicos muy minoritarios que controlan
tanta riqueza. Ahora, ¿dónde que está el problema? Que eso es a nivel mundial. Sí. Tenemos que ir a Hasta en China se da ese fenómeno. Sí, bueno, los países, Vietnam y China tienen una forma interesante de crear a sus oligarcas. Vamos a la pausa y volvemos. Continuamos con Bernardo Matías, el hombre de los viernes. Y lo que yo estoy compartiendo son datos oficiales y posiciones de algunos funcionarios importantes. Por ejemplo, en el periódico digital del 16 de febrero de 2023, textualmente... ¿En cuál periódico? Digital El Dinero. Ah, El Dinero, los sí. Colegas del Dinero, sí. Sí, dan una información de un señalamiento del ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Pavel Isa Contreras. Un saludo a Pavel, que también a veces nos da seguimiento, según me dice Domingo, mi hermano. Él fue uno de los presentadores de mi último libro, El pecado original del sistema dominicano. Ah, qué bueno, qué bueno. Pero él no era ministro cuando eso. No, pero yo... Cuando eso éramos muy amigos, ahora... Él está muy ocupado. Ahora somos conocidos. Pero tú puedes estar seguro que sigue siendo tu amigo, porque Pavel no es una gente de influencia. En República Dominicana, dice Pavel, República Dominicana es el país de los comparados, donde el 1% de las personas con ingresos más altos percibe la mayor proporción del ingreso bruto nacional. Un 1%, dice Pavel. El 35.5% con una participación que supera entre 2 y 5 puntos porcentuales a la de México, Chile y Brasil. Imagínese usted. Sí, es que aquí hay una oligarquía tradicional muy fuerte, muy poderosa, que se ha ido recomponiendo, que han ido surgiendo nuevos oligarcas, que no es lo mismo que élite. Usted puede ser de la élite política, pero no ser rico. No tiene un chiste. Pero incidir, sí. La élite intelectual. Las élites intelectuales, académicas. Por ejemplo, yo diría que Andy Dawarre es parte de una élite académica, intelectual. Y él pero tampoco es pobre. Es verdad, es verdad. Una familia tradicional. No, sí, tiene razón. Era dos cosas, Andy. Un informe elaborado entre el gobierno, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, y el World Inequality Lab, detalla que el 10% de la población dominicana de menos ingresos, esto es al revés, percibe menos del 1% del ingreso nacional. Mientras que el 10% de mayor ingreso percibe más de la mitad, con un 55%. Una sociedad altamente inequitativa. Ese es uno de los puntos donde hay serios rezagos, porque te está hablando de una sociedad donde hay serios problemas de redistribución de la riqueza, que crece, que se desarrolla, pero no tiene efectos redistributivos con sentido más equitativo. No voy a hablar ni siquiera igualitario, sino más equitativo. En el 2023, dice el Banco Mundial, todavía los ingresos del quintil más alto en República Dominicana son 15 veces mayores que los del quintil más bajo. Y estamos hablando de ingresos, lo que la gente recibe. Sí. No de patrimonio en general. No, de ingresos. Y eso es el Banco Mundial que está dando esos datos. Entonces, está la otra cara de esos rezagos de la sociedad dominicana. Que tú te das cuenta que no damos saltos importantes cualitativos, que es el tema de la economía informal. En 1950 la mayoría de la población era economía informal. En el 2000, un 60% eran trabajadores informales. Y en el 2023, un 56%. Es decir, solamente hemos disminuido un 4%. Estamos estancados ahí. En 25 años con respecto a la economía informal. ¿Y cuál es el problema de la economía informal? Tú dices, bueno, pero la economía informal permite que haya mucho empleo y trabajo.
es la precarización de las condiciones de trabajo. Normalmente la economía informal se caracteriza por una precarización y sobre todo la ausencia de protección social. La mayoría de los trabajadores informales no tienen pensiones. No sé si tú conoces el estudio. Y no hay una garantía de retiro digno del trabajador informal. Es un estudio que es un clásico aquí en América Latina, del peruano, que se llama El Otro Sendero. Donde es interesante, en un momento hubo mucho debate sobre eso, porque él decía, eso que tú dices, pero decía, pero hay una parte luminosa en la informalidad. Si se trabaja para alentarlo y que crezcan y después un proceso de formalización. Es que eso es lo que no se ha hecho. Exacto, él lo explicaba ahí. Porque cuando se hace el proceso de formalización ya deja de ser informal. Porque el problema está en la propia informalidad. O sea, que la persona se convierta en propietario de un negocio formal, tribute, si tiene empleados, esos empleados tengan su seguridad y tengan una serie de cosas. Pero él dice como que no es bueno como combatir la informalidad por combatirla, sino ayudar a que se formalice. Porque es que la informalidad es una expresión del nivel de desarrollo de una sociedad. Pero y tú no puedes esperar más allá de lo que esa sociedad. Y tiene una parte luminosa que es, digamos, la iniciativa, la creatividad de la gente, que es bueno alentar. Y abre fuentes de empleo. Exactamente. Pero es un empleo precarizado. Sí, sí. Ahora, las llamadas economías informales, donde están muchas MIPYMES, tiene sobre el cuello un modelo impositivo que debe ser revisado y reformado y adaptado. No puede haber un criterio homogéneo en términos tributarios para las grandes empresas y las pequeñas empresas. En eso debo decir que incluso hay que la patronal aquí hace tiempo que ha hablado de que se haga eso. Yo no sé por qué no avanzamos. O sea, los empresarios, incluso más conservadores, han dicho que hay que reclasificar las empresas. Y además, ya hay muchos empresarios que están invirtiendo en pequeñas. Y eliminar el anticipo, que eso es una camisa de fuerza. ¿Tú sabías eso? Porque es que los empresarios tienen una inteligencia impresionante para caerle atrás a la riqueza y al dinero. ¿Por eso son ricos? Sí. Mira qué ha sucedido en República Dominicana. La ley de compra y contratación estableció un porcentaje que sea para las pequeñas empresas. Para las pequeñas empresas. Y otro porcentaje para que sean mujeres. Y grupos económicos muy importantes del país han creado pequeñas empresas, medianas y pequeñas empresas, dirigidas por mujeres. Bueno, pero eso está bien. Le da una oportunidad. Pero yo no lo veo mal. Si compiten en buena ley. Pero te estoy diciendo cómo se maneja muchas veces. Pero tiene un problema en términos de competencia. Normalmente, como tienen muchos recursos, esas empresas tienen mejores capacidades para competir que otras que no son de grupos económicos importantes. Entonces, otro indicador que se maneja para hablar de equidad es el índice de desarrollo humano. Según el PNUD, desde el año 1990, en el que se inició el primer informe, República Dominicana ha ido mostrando un progreso constante en educación, salud e ingresos, que son variables que están dentro del índice de desarrollo humano. Y en República Dominicana el índice de desarrollo humano en el 2021 fue de 0.767, vamos a redondear, lo que supone una mejora con relación a 2020, que se situó en 0.76. Pero si te das cuenta, es muy insignificante todavía. Es muy poquito. Y en el 2021 República Dominicana se encontraba en el puesto 80 del ranking de desarrollo humano, del índice de desarrollo humano, a nivel mundial, de unos 192 países. Sin embargo, el mismo informe del PNUD dice lo que estamos compartiendo acá. Persisten desigualdades estructurales que limitan una mejora significativa en la calidad de vida de la gente. Nosotros en el programa pasado analizamos avances reales significativos en términos de cobertura de agua, cobertura de luz, cobertura de salud, de educación, pero los elementos esenciales asociados a esos avances en términos de cobertura, que son rezagos, están muy vinculados a la calidad.
a la calidad del servicio de la educación, de la salud, de la vivienda, del transporte, de la misma energía eléctrica, del agua, que no es solo un problema de tener acceso a agua, sino también la calidad del agua, porque alrededor del agua se producen muchas de las llamadas enfermedades hídricas. El dengue tiene que ver mucho con tema de agua en la República Dominicana. Y de hábitat. Y de hábitat, pero enfermedades diarreicas, la parasitosis. Problema de la piel, de muchísimas cosas. Enfermedades de la piel, algunas enfermedades asociadas a la salud sexual de la mujer. Exacto. Y así, sí. Y también son las llamadas enfermedades hídricas. Por eso es tan importante ese factor, el factor de acceso al agua potable en el hogar para tener mejor calidad de vida. Vamos a otra pausa y volvemos. Continuamos con Bernardo Matías, el hombre de los viernes. Tú sabes que para que estas desigualdades estructurales de las cuales hablan todos estos organismos y que están evidentes en datos, en estadísticas, y que los reconocen los propios funcionarios y gobernantes. Y organismos oficiales, sí, que están sustentados en datos, en estadística. Por un lado, tiene que ver mucho con ese 1 y 10% que no suelta. Para que las sociedades avancen en desarrollo, se necesita generar riqueza. Y para eso hay grupos que se dedican a eso, a generar riqueza. Olvidémonos de que eso en cualquier país. Y si no, ese país se estanca. El modelo del Estado como productor y generador de riqueza, promovido por el socialismo, eso quebró, fracasó. Ahora bien, el Estado tiene una función que es garantizar redistribución. ¿Cómo? A través de políticas públicas, a través del gasto social, estableciendo sistemas tributarios que permitan la riqueza, la redistribución de la riqueza, pero al mismo tiempo soltar implica que haya mejores salarios. Tú no puedes pensar que en República Dominicana salgamos del lugar 16 de 20 países que tienen los salarios mínimos más deprimidos a entrar al lugar 3 o 4 o 2 de lo que tenemos los mejores salarios mínimos. Eso supone que los empresarios tienen que soltar. Tienen que aportar su parte. Y que el Estado tiene que ser más eficiente en la gestión del gasto y mejorar las condiciones salariales de los empleados públicos. No solamente los profesores y los maestros. Tiene que haber ahí, no sé si consenso, pacto, que la última vez que aquí se intentó una cosa importante, cuando vino el gobierno de Antonio Guzmán, y hubo incluso uno de los que colaboraron en ese plan, elaborando las ideas, fue el padre Alemán. Y yo recuerdo, porque lo explicó después de un curso que yo tomé, que se trabajó con una idea de Keynes de la demanda inducida. El salario, Balaguer lo había dejado congelado en 60 pesos todo el tiempo. Y nunca visto, más que se duplicó, porque se aumentó a 125 el mínimo. Y eso fue en un momento un gran impacto. Pero la idea era que los empresarios hicieran lo propio, y ellos no lo hicieron. Y se creó un desequilibrio. Tú necesitas que se combinen tres cosas. Sí. Una ciudadanía organizada, consciente de sus derechos y demandando derechos. Eso es importante, una sociedad democrática, que empuje. Un empresariado consciente de que mejorar la calidad de vida de la población es beneficiosa para ellos mismos y sus propósitos, y un Estado que asuma su papel de garante de derechos y de protección social de la ciudadanía. Sí, si tú logras combinar esas tres cosas, tiene que haber ese contrato social. Entonces, ese es el problema. Ese es el problema, el contrato social. Pasa que los contratos sociales de América Latina se han dado entre las élites. Ese es uno de los... Son contratos con letras chiquitas. Que no se dio como las tarjetas de crédito, ¿verdad? Entonces, en esto se habla de unas desigualdades territoriales y también de desigualdades en términos de género, donde hay una serie de datos que quiero compartir.
a nivel del acceso a agua potable en el 2023. Las zonas urbanas tienen un 95% de acceso a agua potable. No necesariamente de calidad. No, acceso. Acceso. Aquí hay barrios que tienen, sí. Aquí en la capital hay barrios que tienen tubería, pero tienen años que no le llega agua directa a la casa. No le llega, sí. Pero un acceso puede ser un si la llave está en la acera, está en la acera la llave. Y en las zonas rurales es de un 78% aún. Esto es INAPA que está dando ese dato. Eso es inequidad territorial, desigualdad territorial entre el campo y la ciudad. Electricidad, 98% a nivel urbano, 82% a nivel rural. Inequidad territorial. Eso, y si tú lo ves en salud, ¿dónde están concentrados los mejores centros de salud? Es en Santiago y la capital. Y hay ya otros datos importantes que tienen que ver con un tema que es el de la seguridad ciudadana. Pero yo creo que eso ya será para el próximo programa. Sí, porque ya hemos terminado por hoy. ¿En qué hemos avanzado en materia de seguridad ciudadana y en qué no hemos avanzado? Bien. Muchas gracias, Bernardo. Será hasta la próxima semana. A ustedes, amigas y amigos, gracias. No se vayan que más en Acento TV y Acento Portal.